y perdió muchísimo peso. La señora tenía pues pensamientos de que todos le querían robar, de que los ovnis venían por ella en las noches Ujú. y querían pues abducirla y pensamientos así Pero medio tuvo, dice Rodrigo, que un evento cerebrovascular, y previo a. entonces no es esquizofrenia. Una de los criterios diagnósticos, como vamos a ver, es que no tengas una condición médica que genere la psicosis. La psicosis es el síndrome, ¿no? Y el síndrome psicótico que puedes tener alucinaciones, delirios, desconexión con la realidad, ¿no? Y delirios como los que estás diciendo, paranoides, de daño, de perjuicio, de persecución. Ese es el síndrome psicótico. Y el síndrome psicótico puede aparecer en la esquizofrenia, que es como la psicosis primaria, ¿no? Por una patología psiquiátrica primaria, pero también hay psicosis secundarias a traumatismos craneoencefálicos, tumores, otro tipo de enfermedades, demencia, también te puede dar un síndrome psicótico en alguna temporada del Alzheimer. La diferencia justo va a ser eso, que lo causó. La esquizofrenia no aparece así después de un evento traumático como tal, ¿no? Entonces ahí Y puede ser un aparece a edades tratamiento. muy jóvenes. Es, bueno, no me voy a poner aquí, obviamente, a criticar a algún médico que haya hecho el diagnóstico de esquizofrenia, pero definitivamente, y sobre todo si empezó a los 40, 50, 60 años, es psicosis, ¿no? O sea, el síndrome es la psicosis. Muchos, incluso muchos médicos siguen confundiendo eso. O sea, a mí me han mandado alguna vez referido a algún paciente que empieza con alucinaciones y delirios a los 70 años y me le ponen probable esquizofrenia. Pues la esquizofrenia no empieza a los 70 años, señores. Empieza en la adolescencia, primeros años de adultez, ¿no? O sea, no empieza en esa edad, ¿ok? La edad de inicio es muy importante para hacer el diagnóstico. Muy bien, entonces, bueno, vamos a compartirles mi pantalla. Entonces, ¿qué es la esquizofrenia? Pues es una enfermedad mental crónica, persistente, por ahí nos decía Adrián, no tiene cura. Sí, señores, realmente no tiene cura como tal, ¿no? No va a mejorar, más bien no va a remitir, ¿no? La enfermedad una vez que aparece va a acompañar a la persona de por vida. Eso no se va a quitar. Y es persistente. Puede haber agudizaciones de síntomas y puede haber síntomas como, ¿cómo decirlo? Se me olvidó la palabra, cuando están tenues, ¿no? Pero no por completo desaparecen. O sea, hay un grupo de síntomas que nunca se terminan de ir y una vez que aparecen le va a acompañar por siempre. Y lo característico es el síndrome psicótico. Así como en la depresión, lo característico es el síndrome afectivo depresivo o en el trastorno bipolar, el síndrome afectivo tanto de manía, ¿no? O sea, el síndrome maniatiforme, le podemos llamar así, o el síndrome de manía y el síndrome depresivo, ¿no? O sea, estos dos episodios. En esto lo que más lo va a caracterizar es el síndrome psicótico. Cuando vayamos a ver trastornos de ansiedad, lo que va a caracterizar a casi todos esos diagnósticos es un síndrome ansioso, ¿no? Ya iremos viendo un poquito más adelante. Entonces, ¿qué características tiene el síndrome psicótico? Alucinaciones, ideas delirantes de cualquier tipo, pero principalmente de desconfianza hacia otros, ¿no? O sea, las paranoides. Y cambios en su comportamiento y sobre todo van a ser son de los que más van a terminar disfuncionando. Una persona con trastorno bipolar, por ejemplo, como lo vamos a ver en la obra, este actor tiene el trastorno bipolar, nosotros los psiquiatras lo vemos cada año en los congresos de psiquiatría, en primera fila, con libreta en mano, anotando los nuevos medicamentos, enterándose qué nuevas cosas hay, qué puede hacer más por esa enfermedad. Alguien con esquizofrenia difícil hace eso, ¿no? Son muy poquitos los que pueden mantener un trabajo. No es imposible, si yo he visto casos, pero es muy complejo, muy, muy complejo. Entonces, va de nuevo que es la psicosis, que ojo, recuerden y lo voy a insistir, la psicosis, que es un síndrome, puede aparecer en otras circunstancias que no son esquizofrenia. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es muy interesante. Alguna vez algún pasante de medicina, al llegarle un paciente con alucinaciones y delirios, estaba joven, pero realmente no hizo una buena anamnesis, le soltó desde la primera consulta que tenía esquizofrenia. Entonces fue muy difícil después quitarle la idea al paciente y a la familia y en el pueblo. O sea, es ponerle un tatuaje que no se lo va a poder quitar.
El diagnóstico nos tardamos, de hecho, señores, varias consultas y de hecho necesita 6 meses corroborados de los síntomas continuos, ¿no? Entonces te esperas. Eso, si lleva 2, 3 semanas, incluso si lleva un mes, aguantas un poquito el diagnóstico porque sí es muy complejo dar este diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a tener principalmente en la psicosis cambios en el pensamiento, ¿no? Están fuera de la realidad, que pues eso es lo que va a tener los delirios, ¿no? Acuérdense que delirio viene de la palabra salirse del surco, ¿no? Entonces por eso te sales de la realidad y eso te genera un deterioro global grave, ¿no? Relaciones interpersonales, relaciones de familia, trabajo, ¿no? Adaptación a cualquier entidad en su medio social. Y esto es sí o sí, ¿eh? La psicosis hace una ruptura en la biografía de ese paciente. Una vez que aparece, la psicosis primaria como tal, ¿no? La psicosis por esquizofrenia. Una vez que aparece, en sí, el paciente nunca vuelve a ser el mismo de antes. A diferencia, por ejemplo, del trastorno bipolar, que cuando tú ya lo ves fuera del episodio de manía y del episodio depresivo, regresa. O una persona con trastorno depresivo mayor, regresan a su funcionalidad y tú lo ves como siempre así, ¿no? El enfermo, ¿no? Con psicosis, mal aquí que dice psicótico, el enfermo con psicosis, ¿ya ven? Yo también sin querer. Esta es una de las características principales de la psicosis. No hay conciencia de la enfermedad en ese momento y por lo tanto no hay una crítica de la enfermedad. O sea, decir, ay, caray, o sea, ¿será que esto realmente me está pasando y debería ir al doctor? ¿O será que realmente estas voces que escucho cuando estoy solo podrá ser que sea algo de una enfermedad en mi cabeza y no el vecino que me puso altavoces, ¿no? Entonces, bueno, esa es la Doctora, sí. perdón, lo que mencionaba de la ruptura en la continuidad, aún estando en tratamiento, ¿no vuelve a ser la misma persona? No. Okay. No, la mayoría, y es muy triste porque, por ejemplo, una de las cosas que más pasa es que a veces, pues sucede más o menos entre la prepa, ¿sí? Entonces muchos de ellos ni terminan ya de estudiar, no regresan a la escuela, pues la mayoría de ellos no se casan porque son los primeros síntomas como a los 16, 17, y sí, ¿no? O sea, si algunos eran sociales, si algunos les iba más o menos bien en la escuela, ya no se vuelven a adaptar. No vuelven a ser el mismo, definitivo, ¿ok? Bueno, la epidemiología. La edad promedio es entre 20 y 40 años, pero en realidad la mayoría, sí, casi el 90% es antes de los 20, ¿sí? Realmente la incidencia es parejita, hombres y mujeres, o sea, no hay diferencia. Lo único es que las mujeres suelen desarrollar los primeros síntomas un poco más adelante de la adolescencia, como en los primeros años de la adultez, 24, 25 años, y parece que sí hay un factor protector hormonal. Pero es lo único, realmente no hay diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Es mucho más elevado entre solteros, pero no porque estar solteros te vaya a dar la probabilidad de tener un factor de riesgo, ¿no? Sino por lo mismo que les estoy diciendo, no alcanzan muchos de ellos a casarse, ¿no? También aparentemente es mucho más elevado en clases más bajas, pero realmente no es tanto de que no les dé más a la clase más baja que a la clase de más estrato económico, sino lo que sucede principalmente es que se desarrollan los síntomas más evidentes al no tener a veces tratamientos o formas de acceder a consulta, ¿no? Y hay familias de clase de estrato económico elevado, en donde pueden rápidamente acudir al médico y medio taparle el ojo, ¿no? Y no decirlo tanto lo que está pasando. Sucede más, obviamente, más para desempleados, pero por la misma razón, insisto, no porque estés desempleado te va a dar esquizofrenia, ¿sí? Y la prevalencia, 1% de la población mundial, no importa el país, no importa el idioma, entonces lo mismo, aquí volvemos a hablar, igual que el trastorno bipolar, tiene que ver más con genética, ¿no? Que con medio ambiente, ¿va? De hecho, esta tiene una tasa de heredabilidad mayor que el trastorno bipolar. Justo como les menciono ahí, ¿no? Las tasas de incidencia aparecen estables a lo largo del tiempo, culturas y países, ¿de acuerdo? Y como les decía, en mujeres suele estar ligeramente la aparición de los síntomas un poco más retrasado, pero
terminan apareciendo igual, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en un cerebro con una persona con esquizofrenia? Pues como les digo, es como si empezara a apagarse el cerebro mucho antes del tiempo de que debería de apagarse y tan rápido como en la adolescencia, ¿no? Esto, ¿cómo lo han comprobado? Pues ya tenemos suficiente información con neuroimagen, donde se puede corroborar una disminución del volumen cerebral que no es esperado antes de los 20 años. Es normal una disminución del volumen cerebral a partir de los 50, 60 años y eso no significa enfermedad. En una persona, a partir de los 50, 60, podemos encontrar en una resonancia magnética disminución, pero en un adolescente no. Y eso es lo que nos hace pensar, bueno, algo está pasando, que las neuronas que deberían estar funcionando se están apagando, ¿sí? Y hay otras teorías, ¿no? De qué puede estar produciendo esta muerte neuronal. Pues a veces factores indirectos de cortisol, el estrés, y por eso, ojo, tampoco por vivir estresado te va a dar esquizofrenia, pero sí, si vives, por ejemplo, en un estrato económico menor, en donde además sufres violencia, carencias, no nutrición, pues te va a ir un poco peor con la enfermedad, ¿de acuerdo? Y Arango pues corroboró, por ejemplo, esta muerte neuronal, sobre todo en áreas del hipocampo, que tiene que ver con memoria, por eso les decía que es como si fuera, por eso se le conoció como la demencia precoz, ¿sí? Y además no solo esto, el problema realmente no aparece, bueno, clínicamente aparece en la adolescencia, pero esto viene desde el segundo trimestre intraútero, ¿no? Ya hay una alteración en el neurodesarrollo y aparece realmente la manifestación hasta la adolescencia, porque recuerden que el cerebro no termina de madurar sino hasta esa edad. ¿Qué quiere decir? Y esto es muy importante, y esto les cuesta mucho a las familias. Son niños que crecen más o menos promedio, no como el Asperger o el TDA, que desde los primeros 3, 4, 5 años ya tienen síntomas. Realmente aquí no, porque lo que principalmente va a tener alterado es ciertas vías de la dopamina que apenas empiezan a madurar hacia la adolescencia. Entonces, hasta que no terminan de aparentemente ya funcionar adecuadamente, es que empieza a manifestarse los síntomas clínicos, ¿no? Y esto les decía, les cuesta mucho a las familias porque decían, es que mi hijo era un hijo normal, ¿no? Era un niño que iba a la escuela y incluso tenía amigos y platicaba y no era raro y era buen hijo. Y entonces no entendemos por qué le pasó esto y por qué ahora dice que lo queremos matar y por qué no duerme y por qué dice que lo persiguen otras personas, ¿no? Indicios que nos dan de estas hipótesis del neurodesarrollo, como les digo, alteraciones sobre todo en neuroimagen, ¿no? Que aparecen desde el primer episodio psicótico, desde el primer brote, si le llamamos el primer brote psicótico, a los primeros síntomas, y estos estudios de neuroimagen tampoco van perdiéndose tanto el volumen cerebral después de cierta edad. Entonces, lo que te dice es que en realidad ya tienen esta alteración en el neurodesarrollo desde el nacimiento, ¿no? Y sí que se ha encontrado, por ejemplo, que ciertas lesiones cerebrales del segundo trimestre del embarazo, ¿no? Como estar en un estado de desnutrición de la mamá, infecciones víricas, que le estén pasando muy mal, sí hay un aumento de riesgo de presentar esquizofrenia en esa persona, ¿ok? No es el factor único, pero sí es importante. Factor de riesgo para el desarrollo de esquizofrenia, sin duda alguna, es lo familiar. ¿Ok? ¿Dónde está el puntero láser? Lo familiar, sí. O sea, vean aquí, muchísimo más, ¿no? Por ahí se ha intentado que si la migración, bueno, pues migrar, por supuesto que genera estrés y si ya tienes las características, pues puede ser un factor, ¿no? De riesgo agregado. Estrés de cualquier tipo. Nacer en ciertas zonas, en ciertas ciudades, pero igual no porque la zona tenga algo en medio ambiente. Muchas familias, hay zonas, por ejemplo, hay una zona en Jalisco donde yo hice la residencia, que casi 4, 5, 6 hermanos, todos juntos, los primos, porque también se casan entre ellos, ¿no? Y siguen teniendo consanguinidad a la hora de la reproducción. El uso de sustancias en sí no te va a desarrollar la esquizofrenia, y esto es muy complejo porque hay gente que luego no entiende si fue la droga, si sí consumió droga o si nunca consumió droga porque parece que consumió droga. Y lo otro que es muy complejo es que muchos de los pacientes, al empezar con los primeros síntomas y al explorar con drogas, porque es la edad en que regularmente todos exploran un poquito
no todos, pero muchos, el primer uso de marihuana, alcohol, cualquier tóxico. Si de por sí tú ya tienes un neurodesarrollo no muy completo y luego le agregas así como un poquito de estrés oxidativo al cerebro, pues mucho peor, ¿no? Como les decía, también antecedentes obstétricos. Y por ahí se hizo ahí un estudio que en ciertos meses del año a lo mejor había más factor de riesgo para la esquizofrenia, pero no, nada explicado, ¿no? Lo principal, señores y señores, es lo genético. ¿De Los acuerdo? Géminis. Los Géminis. ¿Y cómo sabemos, cómo nosotros podemos saber específicamente las tasas de concordancia? Pues con gemelos monocigotos y dicigotos. ¿Están de acuerdo? ¿No? Entonces, no tenemos un solo gen, ¿no? Parece que es múltiples genes de pequeño efecto, pero que cuando se suman y luego ya le agregas el medio ambiente, ¿no? El estrés, pues te van a incrementar la vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, sin duda alguna, sí es lo principal. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Le dirías a una persona con esquizofrenia? Yo sí le diría, o sea, no le diría, señora, ni de chiste sea mamá, pero sí le diría, piénsela 2 veces. Lo que pasa es que muchas veces da como a las mamás, esto es lo interesante, perdón, como a las mujeres, les decía que los síntomas suelen aparecer a edades un poco más avanzadas. Muchas de ellas ya suelen tener 1 o 2 hijos para esa edad. Y luego es muy complejo porque tener una mamá con esquizofrenia es todo un caos, señores. Es todo un caos porque la persona, recuerden que va a empezar a perder muchas de sus capacidades. Entonces, menos se va a poder hacer cargo de un niño, ¿no? Ok. Y, pues, por ejemplo, no, les había dicho que trastorno bipolar tenía menos que esquizofrenia. No, trastorno bipolar tiene más heredabilidad, ¿no? Que la esquizofrenia. Y para que vean, cuando veamos ansiedad y depresión mayor, sí hay un porcentaje de heredabilidad, pero no es tan elevado, sobre todo como en trastorno bipolar y esquizofrenia. Pues ya dijimos, factores de riesgo. Sí, ser del sexo masculino, sobre todo para la aparición precoz de los síntomas. Si el comienzo de los síntomas es mucho más en la preadolescencia, el factor de riesgo va a ser mucho más alto. Y si desde niño ya tenía algún otro problema de adaptación, eso todavía es un factor de riesgo mayor a que la enfermedad aparezca también más temprano. Y cualquier consumo de sustancias. Cualquier consumo de sustancias, créanme, a nadie le debería ir bien con el consumo de sustancias, pero a estas personas mucho menos. Síntomas. Vamos a ir viendo grupos de síntomas, ¿de acuerdo? Primero, llegan a tener alteraciones psicomotrices, ¿sí? En pacientes esto ya casi no sucede porque actualmente es muy raro que llegue a ver una persona con el transcurso natural de la enfermedad sin ningún tipo de tratamiento, pero si si empezaron los primeros síntomas, como suele ser en la adolescencia, y no le das tratamiento y está en un brote psicótico por años, pueden llegar, en cuestión de psicomotricidad, a tener hasta catatonia, ¿no? O sea, que es una inmovilidad completa. Y les voy a pedir que busquen la escala de Bush en Francis. Anoten por ahí. Bush, así como George Bush, en Francis. Es una escala que mide, digamos, le pone como puntajes a la catatonia y te va sirviendo para ver si uno la tiene y si va mejorando, ¿no? Yo solo he visto 2 pacientes no es cierto, 2 no, a lo mejor como 5 pacientes con catatonia. Están casi todo el tiempo inmóviles y llegan a tener algunas cosas de las que hablamos cuando vimos al principio psicopatología. Llegan a tener, por ejemplo, flexibilidad seria. ¿Alguien se acuerda que la flexibilidad seria con C, no seria de seriedad? La posición que lo pusiera se iba a quedar así. Como si fuera dijimos que es de cera, ¿no? Como una imagen de cera de estos del museo. Y pueden tener también, de hecho, negativismo al movimiento, o sea, no permitir que se les mueva, se quedan en una misma posición durante mucho tiempo. Y esos son algunos de las características de la catatonia, ¿ok? ¿Catatonia o catatonía? Es correcto ambas formas. Pero ya casi no vemos esos casos, ¿ok? Ya es así como raro y extraño. Pueden también tener movimientos involuntarios, si se acuerdan, estereotipias es un movimiento repetitivo que no tiene aparente finalidad, ¿no?
Y el manierismo es un grupo de estereotipias, no solo un movimiento, sino un grupo de movimientos. Ecopraxia, ya lo sabían, ya les había dicho, imitación de movimientos de otra persona y a veces obediencia automática. O sea, apenas les vas a dar una orden y ya la hacen como en automático, como si fueran soldaditos, ¿no? Cualquier cosa que les dijeras por hacer. Doctora, eso en psicomotricidad. Eso, Sí. la ecopraxia, por ejemplo, es más común que la catatonia. O sea, sí eso sigue habiendo. Sí, eso sí lo he visto más yo. Okay. Sí fue más evidente. Donde yo hice la residencia, son 2 hospitales. Físicamente son 2 hospitales. Y un hospital se llama de estancia prolongada. De hecho, ahí sí viven pacientes. Los pacientes ya no deberían de vivir en hospitales, pero este lugar, como son personas que literal las abandonaron ahí, o sea, hay familia que llegaba antes y le decía al de la caseta, ay, te lo voy a dejar aquí, ahorita te lo encargo. Y se arrancaban y nunca más regresaban por ellos, sin papeles, sin nada. Entonces, hay muchos pacientes con esquizofrenia, muchos, y de libros, o sea, de libro porque tienen años, les tocaron los primeros antipsicóticos, los primeros tratamientos, ¿no? Entonces sí llegas a ver todavía, pero no, hasta incluso en la actualidad, o sea, casos recientes de reciente diagnóstico también llegamos a ver ecopraxia. Lenguaje, pues bueno, ecolalia, ¿no? Lenguaje metafórico y simbólico, hablan como medio Cantinflas, medio como si fuera un poema medio rebuscado a veces, pero a veces como que no entiendes porque te dice muchas metáforas, ¿no? O, ojo, esto que estoy diciendo no tiene que ser todos estos, o sea, estas son las características, unas u otras que puedes encontrar, y sobre todo depende en qué etapa de la enfermedad lo encuentres. Al principio, los primeros años puede ser más bien esto, ecolalia, lenguaje metafórico, tangencialidad, ¿no? Dijimos que es, le preguntas algo y se va totalmente por otro lado, ¿no? Y eventualmente, y también neologismos, ¿no? Inventan palabras o le dan significados diferentes a las palabras que ya conocemos dentro de nuestro lenguaje. Pero eventualmente también van perdiendo la capacidad del habla, se pueden quedar repitiendo todo el día la misma idea, eso es lenguaje estereotipado. Acuérdense que la estereotipia es un movimiento repetitivo, entonces un lenguaje estereotipado es la misma idea una y otra vez y no salen de ahí. Y eventualmente se va volviendo una pobreza de lenguaje, o sea, ya terminan con monosílabos y hasta un balbuceo incoherente. De hecho, vamos a cambiar el orden. Doctora, de hecho, si selecciona todo y lo aprieta y lo arrastra, se va a mover todo junto, todo lo que seleccionó. Digo, solo. Gracias. Muy bien. Para la próxima, me avisas con más tiempo, Ricardo. Ok, afectividad, es decir, su estado de ánimo. En general, su respuesta afectiva, acuérdense, ¿se recuerdan qué es resonancia afectiva? A ver, Ricardo. Ahora, ilumíname con esa parte. Por ejemplo, si yo estoy triste, usted puede percibir que yo estoy transmitiendo la tristeza. Ok, y cuando decimos que no hay resonancia o muy bajita resonancia afectiva, es que... ¿Me está preguntando? Sí, es que no va a poder saber si estoy feliz o nada. Es como si estuviera hablando así como, estoy muy triste. Sí. ¿Y en realidad te sientes triste? Esto es importantísimo. Sí, yo me siento triste, pero sí no lo pueden muy bien. Es reflejar. decir, por más que nosotros no podamos sentir la tristeza del paciente y hasta nos parezca que ni está triste, el paciente por supuesto que se siente triste, ¿no? Solo que su forma de expresión se aplana como si fuera una persona con Asperger, pero antes sí lo tenía y luego lo pierde. Acuérdense que esa es la característica, ¿no? No naces así. Entonces, tienen una respuesta afectiva disminuida en general, no gesticulan tanto, ¿no? Entonces, por eso no logras como leer la emoción.
La expresión facial es como si fuera un robotcito y están como muy apáticos a todo. O sea, parece que nada les emociona, nada les inquieta, nada les motiva, ¿no? Suelen ser personas que evitan mucho el contacto ocular por 2 razones. Uno, porque no se sienten cómodos por las mismas ideas paranoides también, pero también pues porque para nosotros la mirada es una forma también de conexión afectiva, ¿no? Nosotros podemos decir mucho con la mirada y podemos sentir a través de otro con la mirada. Entonces también por eso evitan mucho el contacto ocular y parecen tener una cierta incapacidad para experimentar placer. No todos dicen, ay, estuvo buenísimo la comida, nos encantó vernos, extraño a mi familia, un abrazo. Para ellos es como, ok, qué bien. Entonces, claro que no van por la vida hiriendo a los demás por placer, ¿no? Esa es otra de las cosas. Si llegan a tener una conducta agresiva, no es placentera para ellos, como un sociópata, por ejemplo. Para ellos es cuestión de supervivencia. O sea, me sentí atacado, me sentí invadido y pues estoy marcando mi territorio, ¿de acuerdo? Y pueden llegar a tener respuestas afectivas inadecuadas, como por ejemplo reírse en un funeral, ¿no? O llorar en situaciones donde nadie lloraría, o sea, como cosas como que no tienen mucha congruencia. Pero ojo, muchos de ellos desarrollan depresión, hasta el 60%, muchos de ellos se suicidan. La causa número 1 de suicidio sí es la depresión, ¿no? Del trastorno depresivo mayor, pero también hay otras patologías donde los pacientes se suicidan. Y los pacientes con esquizofrenia sí que se suicidan a veces por decir, pues si alguien me va a venir a matar, mejor yo decido cómo morirme y de qué manera morir, ¿no? O porque realmente se sienten que todo el mundo los abrió, ¿no? Por así decirlo. Pensamiento, ¿no? Esto es como yo les expliqué al principio, esquizofrenia tiene como la gama de síntomas más increíbles, pero no quisiéramos tener ninguno de ellos. En el pensamiento pueden tener incapacidad para formar ideas abstractas, les cuesta mucho trabajo la abstracción, entonces entender analogías, refranes, que alguien les diga un albur. Muchas de las ocasiones ya no hay esa capacidad. Si la tenía, la pierden, ¿de acuerdo? Incapacidad para formar asociaciones, ¿no? Para encontrarle como similitudes a las cosas, para entender por qué alguien hizo algo con otra cosa. Pensamiento muy concreto, digo, pues esto es parte de lo mismo, ¿no? Si no tienes mucha abstracción, tu pensamiento es como muy obvio, nada más lo que ves, ¿no? O sea, muévete para allá, no te rías, no, perdón, ya cállate, no me cuentes las cosas. Cuando tú quieres que te cuenten el chisme, pues para ellos es así, ¿no? Muy concreto. Y suelen interpretar muy inadecuadamente las ideas, ¿no? Por lo mismo de que suelen estar muy paranoides. Entonces, todo le ven el lado como oscuro, ¿sí? Bloqueo. Es que debo decir que esta no es mi presentación. Voy a bajar ahorita del Dropbox porque no traigo mi compu y esta ya la voy a cambiar hace mucho. Está un poco raro. Bueno, ya está. Perseverancia, ¿no? Lo mismo del estereotipio, o sea, del lenguaje estereotipado, pues están ahí diciendo como lo mismo. Y las ideas delirantes, que las vamos a ver con más detalle. Va de nuevo que es una idea delirante, ya lo vimos, pero como es uno de los síntomas, digamos, pivote, ¿no? De los principales que vamos a ver aquí, va de nuevo. Es una creencia equivocada, inconsistente con la cultura del individuo. No la tenía presente desde niño, no fue parte de su educación religiosa, cultural, familiar, social. ¿De acuerdo? Y no va a cambiar, ya dijimos, ante los hechos. Es decir, es resistente a críticas o pruebas. No lo puedes cambiar de esa idea. Y en la esquizofrenia puede haber de diferentes tipos. De grandeza, sí, a veces se sienten también el número 1, Jesucristo recién reencarnado, pero pueden también tener ideas delirantes de enfermedades somáticas, como decir que ellos tienen un tumor y van a morir, o que ya murieron. Esas son las ideas, ¿se acuerdan? Nihilistas. ¿Se acuerdan? ¿Que les dije o no les dije que eran Sí, que nihilismo? ellos decían que ya estaban muertos en realidad. Así es, ¿no? Es un grupo de ideas que puede aparecer dentro de la esquizofrenia. En una cultura como la de nosotros, lo místico religioso suele ser también muy recurrente y persecutorio, ¿no? O sea, que alguien los vigila, que alguien viene tras de ellos, que alguien los va a matar, ¿no?
Y a veces puede estar revuelto todo con todo, es decir, puedes tú decir que eres Jesucristo, es una idea de grandeza, porque pues, Jesucristo obviamente en una cultura como la de nosotros tiene una categoría mayor, ¿no? Espiritual, moral, lo que tú quieras, y es un tema religioso y vienen a matarte porque eres Jesucristo, ¿no? La idea paranoide de persecución, pero al mismo tiempo es que tú ya sabes todo y tú lo puedes porque tienes la cura del mundo, porque eres el Mesías, ¿no? Enviado. No se crean, a mí una vez un paciente me llegó y me decía que era Jesucristo, pero la verdad es que hablaba, no es broma, pero hablaba como, y además su aspecto físico, más o menos tenía la edad, ¿no? Como unos 30, 31 años, y hablaba como con una tranquilidad. La familia lo trajo porque pues ya tenía un mes diciendo que le era Jesucristo y pues no comía, no dormía, no tomaba agua, estaba casado y dejó pues básicamente de ir a trabajar, de atender todas sus cosas, de pagar sus cosas que tenía que pagar, y pues se la pasaba en las calles predicando. Y llegó un momento en que se desnudó porque él decía que no necesitaba ropas porque era Jesucristo, ¿no? Entonces, pues por eso lo llevan, ¿no? La familia estaba como muy preocupada, pues porque sobre todo ya estaba teniendo problemas de salud, ¿no? Al no comer y al no tomar agua. Y la verdad es que la entrevista con él fue muy interesante porque pues él, o sea, todo lo que te decía, pues era Jesucristo. Y de pronto, cuando ya le hospitalizamos, yo iba en el segundo año, mi R mayor, y yo dijimos, bueno, ¿y si hiciera Jesucristo y le hospitalizamos? ¿Y si está entre nosotros? Pero decíamos, bueno, yo creo, y esto es algo que las familias siempre me preguntan, ¿cómo sabes que no está embrujado? ¿Cómo sabes que no es el demonio de Emily Rose, que también creo que tenía un tipo de psicosis y todas estas cosas no paranormales? Pues yo siempre les digo a las familias, miren, no creo que si esto es una fuerza del mal o es Jesucristo recién encarnado, se le quita con una pastilla que se llama antipsicótico. Entonces, si se le quita, la veo muy complejo y siempre se la han quitado. Entonces, creo que nunca me ha tocado Jesucristo ni ningún demonio insertado en un paciente. Pero a veces sí, también una vez nos pasó a una compañera de mí. O sea, nos llegó una que parecía, pues sí, así como de exorcista. O sea, casi hablábamos directo o sea, íbamos a hacer hoja de referencia a la catedral. Dijimos, no vaya a ser. O sea, está hablando aquí como 3 lenguas, se torcía. Estaba una cosa así con los ojos pues, como muy extraño, ¿no? Pero pues con una semana de antipsicóticos se le quitó, entonces dijimos, no, pues sí, no creo que los antipsicóticos expulsen demonios. ¿A ustedes qué piensan? Que fue ambas. Bueno, si el demonio dijo, no, pues si no tiene estas características, no está divertido, ya me voy. Se deprimió, es que se deprimió el demonio y pues mejor se fue. Hay estudios de la reacción de los demonios con los medicamentos, entonces nunca sabremos. Nunca sabremos hasta que alguien lo haga. Adelante, doctores, sorpréndanme. Bueno, y el segundo grupo de síntomas más interesante junto con los delirios es las alteraciones en la sensopercepción, es decir, alucinaciones, ¿no? Son uno de los síntomas, le llaman mayores, y la mayoría de estas alucinaciones las personas con esquizofrenia creen que se originan, pueden ser ya sea en el exterior o dentro de su propio cuerpo, ¿no? Sí se alteran los 5 órganos, pero principalmente auditivas y visuales, ¿no? La más frecuente son voces que a menudo comentan las acciones del paciente, como si fuera una redacción, digo, una documental de Nat Geo, que estamos viendo allá los animales y alguien que está comentando lo que están haciendo los animales, ¿no? Lo critican o simplemente están verbalizando muchos de los pensamientos del propio paciente. Las visuales pueden ser desde alucinaciones muy simples como ver luces, destellos, objetos, sombras, hasta completamente cosas ya con movimiento, colores, e incluso pues también se suman lo visual con lo auditivo y lo táctil, ¿no? O sea, no sé, llegaron 5 personas y la tocaron y le hicieron cosas y las escuchaba que le decían cosas, ¿no? Incluso muchos dicen percibirlas fuera del campo de visión, por ejemplo, detrás de su cabeza. Las gustativas, les decía que son como las menos frecuentes, pero sí puede pasar, y las táctiles, ¿no? Ya sean tocados, que les caminan animalitos por abajo de la piel,
de ser manipulados los órganos, les quitaron, les movieron el corazón, ¿no? O sea, cualquier tipo de sensación interna. Y muchas veces, ojo, por ejemplo, tuvimos un paciente hospitalizado que tenía una tenia y él decía que tenía un dragón por dentro. Fue muy difícil porque los canijos de los cirujanos, pues en cuanto llegaba a urgencia, lo referíamos a urgencias, nos decían, pues es que está loco, tiene esquizofrenia, y ni siquiera se acercaban a tocarlo y a explorar el abdomen porque pues son pacientes que quizás si no sabes cómo llegar y decirle las cosas, pues no lo va a tomar de la mejor manera. Y entonces, pues nada, después eventualmente sí, se ya terminaron, ¿no? Hablando los jefes, los adscritos de cada servicio, terminaron haciendo todos los estudios y sí, creo que tenía una tenia, o sea, realmente el paciente, él decía que tenía un dragón o una serpiente que le caminaba por dentro, pero obviamente cuando le enseñaron eso, pues decía, no, o sea, es una serpiente que alguien me puso para matarme, ¿no? O sea, siguen sus ideas delirantes, no les quitan, y tenía las sensaciones, o sea, ahí sí realmente no era una alucinación, o sea, sí tenía cosas que se movían por dentro de él. Pero la forma en la que lo interpretaba sí era lo irreal. Y bueno, su percepción de la realidad y su juicio, es decir, la capacidad de resolver problemas y de adaptarnos, pues tienen como una regresión a temporadas ilógicas y mágicas del mundo externo, ¿no? Son muy supersticiosos en muchas cosas, tienen ideas autorreferenciales. Acuérdense que las ideas autorreferenciales es pues que creen que todo lo que sucede en el mundo y todo lo que los demás hacen tiene que ver con ellos. Por ejemplo, algunos de ellos están viendo la televisión y si el de la televisión dice, no, pues definitivamente tenemos que acabar con él, el paciente lo interpreta como están hablando de mí. Y esos dos personajes realmente van a venir por mí hoy en la noche. O sea, creen que los de la tele hablan de ellos, ¿no? Y su funcionalidad, pues definitivamente un abandono total de su higiene, alteraciones en el vestir, da lo mismo si es verano, invierno, si están descalzos, si están con quemaduras de segundo grado, ¿no? O sea, claro que sienten, O sea, si sienten dolor, pero además también tienen como una percepción al dolor, o sea, se me olvidó cómo se dice. Umbral del ¿Un dolor. umbral? Umbral, sí, muy elevado, O sea, sí suelen como aguantar mucho. Y pues una total desorganización de su alimentación, ¿no? Comen, a veces no comen lo que pueden. Su comportamiento social pues es tipo autista, ¿no? Muy retraído, el mundo entero no les interesa, viven dentro de su mundo pues por eso tienen mucho conflicto en cuando la gente se les acerca, ¿no? Porque ellos prefieren lo más lejitos todo el mundo completo y su autoconcepto es, pues no logran distinguir entre lo que realmente piensan ellos, entre las alucinaciones, los delirios, ¿no? O sea, se ven en el espejo y, por ejemplo, ya no se identifican ellos cómo son, ¿no? Pierden hasta como identidad. Y una de las cosas como más importantes es que, como les digo, no hay conciencia de la enfermedad. Entonces, si acaso algunos dicen, pues creo que a lo mejor puede que algo me esté pasando en el cerebro, pero es porque alguien me lo provocó. O sea, no es una enfermedad, sino alguien me puso, ¿no? Un chip, me puso un veneno, o sea, alguien quiere acabar conmigo. Schneider era un psiquiatra alemán y él era un experto y estudioso de las personas con esquizofrenia y él nos hizo algo que se llama los síntomas de primer orden, que nosotros usamos todavía mucho. No son criterios diagnósticos, pero nos decía, si una persona tiene 3 o más de las siguientes características, es casi seguro que su psicosis sea primaria y no secundaria a otras cosas. Es decir, casi que es esquizofrenia. No puedo decir patoneumónicos, pero casi te acercan a que sí. Entonces, no solo tener alucinaciones, sino oír tus propios pensamientos expresados en voz alta. Ojo, dije 3 o más de estos. Ustedes, quizás algunos de ustedes sí llegan a escuchar sus propios pensamientos como una voz en su cabeza, no solo como un pensamiento. Eso no es esquizofrenia, señores, ¿ok? 2, diálogo alucinatorio de interlocutores
que se refieren al paciente en tercera persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy yo con Mónica y estamos Mónica y yo hablando y diciendo, no, es que Ricardo esto pasó, o sea, ¿cómo se le ocurrió salir a estas horas? Está horrible el clima, o sea, no sabe nada, ¿no? Debe ser una persona que no tiene ni tantita inteligencia. Entonces, hablan en tercera persona del paciente. Y las voces además tienen un comentario continuo entre ellas, a veces no del paciente, sino como si fuera un diálogo continuo, excepto cuando están dormidos. Pero en cuanto despiertan, las alucinaciones regresan y no importa dónde los lleves, los cambios de casa, los cambios de ciudad, los subas a un avión, las alucinaciones los acompañan, ¿sí? Alucinaciones somáticas atribuidas a la acción de agentes externos. Nos pusieron un chip, nos insertaron un aparato, cosas de ese estilo, ¿no? Si tiene robo del pensamiento, o sea, si cree que alguien le está robando todas sus ideas o si siente también que sus pensamientos se salen, ¿no? Lo que yo les decía, se llama difusión del pensamiento, como si, algunos pacientes lo describen, es que siento como si mi cráneo fuera transparente y la gente fácilmente puede ver lo que yo tengo en mi cabeza, pero no porque ellos tengan un poder, sino porque algo me pasó que mi cerebro está dejando escapar todas los pensamientos. Si tienen 3 o más de estos, un paciente con psicosis y este tipo de alucinaciones y de ideas, casi que decimos, esto huele a perro, digo, camina como perro, hace como perro y todo como perro, que no sé qué más dice el dicho. Denme un segundín porque me quedan 10% de la batería. Entonces me conecto rápido. A ver, mientras les doy también un par de minutitos que se levanten, se relajen. Ahora vengo, esperen. Ok. ¿Hasta aquí dudas? Yo no. ¿No? Yo tengo una duda, doctora. Sí. ¿Quién dijo? Mónica, sí. Dime. Que cualquier sustancia, bueno, mi duda es si hay como mayor incidencia con sustancias más como fuertes, por ejemplo, como LSD o DMT o MDMA, que con alcohol y marihuana, por ejemplo. Sí, definitivamente sí. Okay. O con cristal, por ejemplo, ¿no? Las metanfetaminas, sí. Sobre todo porque, la verdad les voy a ser honesto, no sé si vamos a acabar el temario de todas las sustancias, pero pues es que también, para que veamos, por ejemplo, en sí por qué pasa la psicosis, ¿no? Está alterado sobre todo las vías de la dopamina. Entonces, todas las sustancias que de una u otra manera alteren las vías de la dopamina, pues van a tener mucha más probabilidad de desarrollar un episodio psicótico, o sea, el síndrome, y si tú ya tenías realmente la como carga detonante genética, pues la sustancia solo va a hacer eso, ¿no? Que aparezca finalmente la enfermedad. Si no, pero aún así tienes psicosis, yo ya no le jugaría mucho, ¿no? O sea, si no es esquizofrenia, medio te recuperaste, pero ya te pasó un episodio psicótico una vez, yo te diría, tu cerebro trae algo. Quizás no es tantas alteraciones de neurodesarrollo, pero ya no le juegues. Okay. Bueno, fases de la esquizofrenia que voy a ser muy clara con esto. Estas fases, la prodrómica sí es una sola vez, ¿no? Pero la activa y la residual van entre on y off. O sea, no es longitudinal como tal. Ahorita les explico por qué. Bueno, prodrómica. Pro es antes de, ¿no? Dromos es carrera, ¿no? Entonces, digamos, antes de que se arranque la carrera completa de los síntomas, ¿qué sucede? Suele pasar, sobre todo, más o menos es el año antes de la primera hospitalización, o si no fue hospitalizado, por lo menos del primer episodio, ¿no? Ya de evidentes síntomas.
que suelen aparecer síntomas como falta de voluntad, es decir, se vuelven muy apáticos, ya no quieren hacer mucho, esta afectividad inapropiada, que parecen que están como con jeta, pero como raros, pero como que no lo disfrutan, pero como que tampoco se enojan, pero como que tampoco son felices, ¿no? Que decíamos como afectividad inapropiada, dificultad en general para el trabajo o la escuela, que suele pasar más o menos en la adolescencia, y esta fase se suele complicar mucho por lo que decimos, porque es la fase experimental de empezar a consumir alcohol u otras sustancias. Y entonces empezamos a decir que fue primero la gallina o el huevo, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿Es el alcohol? ¿Es la droga que está usando? ¿O ya tenía el paquete y la sustancia solo vino a hacerlo? Y sobre todo nos damos cuenta con aquellos que, por ejemplo, ahorita que preguntaba Mónica, o sea, hay pacientes que aún con solo poquita marihuana, o sea, tienen un brote psicótico de hospitalización, y ahí sí dices, ay, y de aún así cuando salen ya de la hospitalización y del brote psicótico, ya empiezan como los síntomas a ser más evidentes. Entonces ahí sí dices, no, pues este sí, aunque no hubiera, yo creo que consumido, los síntomas los iba a presentar. La fase activa ya es propiamente el desarrollo de la enfermedad y donde pues ya es muy evidente los síntomas psicóticos graves, como son las alucinaciones y los delirios, y en realidad, sobre todo en el primer episodio psicótico, o sea, en el primer brote de estos síntomas, sí se sugiere hospitalización por lo mismo, porque hasta ese punto no sabemos si es por un tumor, si es porque consumió sustancias, si necesitas desintoxicarlo de las sustancias, si es porque tiene epilepsia del lóbulo temporal y la epilepsia también te puede provocar síndromes psicóticos, si es porque tiene una alteración cerebrovascular y a lo mejor tuvo un evento vascular en una edad muy joven, que es algo muy raro, pero puede suceder. Es decir, tienes que estudiar el caso. Por eso la mayor parte del tiempo se sugiere la hospitalización, si se puede hacer neuroimagen, examen toxicológico de sustancias, ¿no? Y entonces poder ahora sí con más calma y observar al paciente cómo va respondiendo a los tratamientos, ¿no? Y la parte que les digo, de aquí de la activa o del primer episodio agudo psicótico, va entre que se agudiza y se reduce, pero no se remite por completo como en el trastorno bipolar que yo les decía. Entras en un episodio de manía, sales de la manía y te puedes quedar en eutimia hasta años completos. Y luego puede que tengas un episodio depresivo por ahí. En esquizofrenia, aunque no estás en la fase más aguda de los síntomas de las alucinaciones y los delirios, ya nunca vuelves a ser el mismo, ya te quedas un poquito desconfiado, ya te quedas muy aislado, ya no quieres hablar, ya no quieres ir a trabajar, ya no hacen muchas actividades, ¿ok? Y la residual, que es esta parte, como les digo, justo que se interactúa entre la activa y la residual, hay mucho más entorpecimiento del afecto, o sea, se vuelven todavía más apagados, o también se llama afecto aplanado, poca resonancia. Sus alteraciones ya son mucho más evidentes de sus roles familiares, sociales, y sí pueden regresar de pronto en esta temporada los síntomas psicóticos, es decir, las alucinaciones y los delirios, pero no les alteran tanto el día a día. O sea, hay pacientes que, por ejemplo, pues siguen con sus alucinaciones, siguen viendo cosas, pero duermen, pues medio ven a lo mejor al demonio, medio están ahí platicando con sus voces, pero no están alterados. No es lo mismo que el que ve una serie de ladrones que vienen todos los días a unos, no sé, narcos o quien sea que viene por él, y entonces va y compra 3 machetes listo para que cuando lleguen, no duerme, está todo el día viendo cuándo van a venir a matarlo. ¿Me explico? O sea, también el grado a veces de la intensidad de una alucinación, un delirio y la conducta que el paciente haga. Sobre todo eso me decía uno de nuestros maestros. ¿Qué te importa lo que alucinen o lo que deliren, sino lo que va a hacer el paciente con el delirio y la alucinación? ¿A ti qué te importa si cree que es Jesucristo superestrella? ¿A ti qué te importa si cree que realmente el mundo entero va en su contra? Si solo lo piensa y no está haciendo nada, ¿no? En sí no vas a ir a quitar el delirio para que se le quite la idea, sino las conductas de riesgo que pueda tener alrededor de las alucinaciones o los delirios. ¿Ok? ¿Claro hasta aquí? Sí. Ok. Y como les digo, reagudizaciones periódicas, ¿no? Regularmente y la mayor parte del tiempo es porque dejan el medicamento. Estos pacientes no deberían nunca dejar el medicamento.
Trastorno bipolar, aún si llegan a dejar, ay, no les mandé la guía, se los voy a mandar ahorita. Aunque lleguen a dejar el medicamento, aún sin medicamento, pueden durar un rato sin tener recaídas, excepto si hay un evento estresante muy importante, ¿no? En esquizofrenia, aunque no tengan ningún desencadenante de estrés, solo por dejar el medicamento, en menos de un mes, los síntomas, ¡pum!, botan. Y a veces eso es lo que te da, por ejemplo, cuando el primer episodio fue por drogas y no sabes del todo, porque pues estaba muy complejo, si es esquizofrenia o no, y luego le das el medicamento, lo tienes que dar por lo menos unos 6 meses, y luego le vas quitando el medicamento y luego aparecen otra vez los síntomas, dices, o está volviendo a consumir, pero si yo estoy 100% seguro que no, se me hace que este sí es esquizofrenia, ¿no? Ok. Entonces, más o menos hacemos como un recuento de todo, ¿no? Decimos que más o menos entre el embarazo y nacimiento hay un neurodesarrollo, ¿no? Premórbido, o sea, antes de que realmente aparezca cualquier indicio. Lo prodrómico más o menos es en la pubertad, ¿no? Y aquí pues empieza a haber esta disregulación neuroquímica, sobre todo de la dopamina, señores. Y aquí ya, ¿no? Hacia los 20, 30 años es la etapa más aguda de la enfermedad y después de aquí empieza a haber una muerte neuronal cada vez mayor, ¿no? Son pacientes que de hecho mueren más jóvenes. Se mueren más jóvenes. 60 años. ¿Cuál es máximo la 70. esperanza de vida? ¿Cuánto? 60, 70 años. Digo, perdón, 50, 60 años cuando la esperanza de vida de un promedio mexicano es 74, por ejemplo. Okay. ¿Cómo podemos hacer un buen diagnóstico? Bueno, como siempre, saben que tenemos nuestra guía. Entonces, los criterios diagnósticos del DSM-5 nos dicen 2 o más de los siguientes, pero deben estar juntos durante un mes continuo, ¿no? Entonces, este es el criterio A. 1, ideas delirantes de cualquier tipo, ¿no? Paranoide, de grandeza, místico-religiosas, somáticas, ¿sí? Alucinaciones, igual, o auditivas, o visuales, o combinadas. Lenguaje desorganizado, o sea, que como que empieza a hablar raro. No hablaba así, empieza a hablar como que no se le entiende, como que a veces no le entendemos las ideas, como que nos quiere decir algo, pero no le cachamos. La familia también se empieza a quejar de lo mismo. Psicomotricidad alterada, como por ejemplo comportamiento catatónico o, no, eso como ya les digo ya casi no aparece, pero por ejemplo conductas gravemente desorganizadas. ¿Qué tan graves? Por ejemplo, pacientes que se defecan y de pronto embarran, ¿no? Como si fuera un niño chiquito que todavía no entiende que las heces pues no son para embarrarlas en la pared. Bueno, eso es algo sumamente desorganizado, ¿no? O incluso alguno de ellos, casos muy, muy graves, y no nomás con 2 días de la psicosis, llegan a comer su excremento. Les estoy hablando obviamente de casos muy extremos, no es lo que pasa siempre, ojo, pero bueno, lo que les quiero ejemplificar es lo muy desorganizado que sea, ¿no? Este comportamiento. Y síntomas que le llamamos negativos, ¿sí? Los síntomas negativos es que haya este aplanamiento afectivo, o sea, que parece que va perdiendo como su capacidad de demostrar sus emociones. Alogia, que es la pérdida de formulación de ideas, ¿no? Y abulia es la falta de voluntad, ¿no? Esos son los síntomas negativos. Entonces se van haciendo así como que a mí déjenme en una esquina, entre menos conviva con los demás, entre menos tenga que hablar y entre menos tenga que tomar acciones, mucho mejor. Ese sería el criterio A. Entonces tiene que tener 2 o más de estos durante un mes. Ojo, solo se requiere un síntoma del criterio A si las ideas delirantes son bizarras. ¿Qué es una idea delirante muy bizarra? Pues algo casi que de verdad creamos improbable. O sea, si por ejemplo una idea delirante de persecución aquí en México, si alguien les llega y les dice, mi familia está siendo perseguida por narcos, ¿es algo bizarro? O sea, realmente es algo así como imposible. No. Es Digo, probable. claro que si te dice, por ejemplo, yo tuve un paciente que tenía esa idea delirante, entonces me decía, mi familia es vigilada por narcotraficantes y de hecho los vecinos ya se pusieron de acuerdo con ellos y yo escucho que mi vecino cuando se mete a bañar prende el radio y pone como en una frecuencia en donde yo estoy escuchando que el Chapo Guzmán está diciendo que va a venir específicamente por mí y por mis papás. Y ya tenemos así 7 años.
A ver, señores, ¿tú crees que los narcos van a durar 7 años vigilándote? Ni que fuera la CIA, ¿no? Los narcos, o sea, Unos 2 si días algo, vigilado ya está si te muerto. metiste con unos narcos, no Ajá. duran ni un año en la Bueno, un vida, poco más ¿no? rápido. Van y acaban contigo, no te están poniendo, no te están torturando con sonidos, ¿no? Ahí es cuando ya dices, no, pues sí. Bueno, pero no es bizarra, esta idea no es bizarra. Una idea bizarra es una idea nihilista, por ejemplo, ¿no? Es imposible que alguien esté muerto y no tenga corazón, no tenga pulmones y esté hablando contigo. O ideas bizarras como que, pues no, en realidad esta persona no es esta persona y es un extraterrestre. No quiere decir que no existan los extraterrestres, ¿no? Yo creo que el universo es demasiado grande para pensar que somos los únicos, pero pues que de pronto así de la nada te aparezca y te diga que es como, o que es un robot, o que está controlado por chips. Digo, yo sé, ojo, ya no es tan bizarro a lo mejor el tema de los chips, que le pusieron un chip para seguirte, pero no sé si un chip te pueda controlar realmente. O sea, no sé si a la fecha ya existe un chip que te lo metan y entonces ya te controlen y tú ya no puedas pensar nada. Y yo sepa, no. Está muy canija esa idea conspiracional. Pero bueno, no sé si me explico una idea delirante bizarro. O sea, algo que ustedes digan, esto es imposible. O sea, no le encuentro como ni poquito pie en mi cabeza. Entonces, si es un tipo de estas ideas, eso es solo con uno. No, ya no necesitas que tenga alucinaciones, ni lenguaje desorganizado, ni comportamiento catatónico, ni síntomas negativos. ¿De acuerdo? 2, o sea, solo se requiere igual un síntoma para hacer el criterio A positivo, por así decirlo, si las alucinaciones comentan los pensamientos o el comportamiento del sujeto, uno de los criterios de Snyder, ¿ok? O si las voces conversan entre ellas, aunque no estén comentando sobre el pensamiento o el comportamiento del sujeto, o incluso esto que dice alucinaciones comentan los pensamientos o el comportamiento del sujeto, no tienen que ser 2 voces, puede ser una sola voz que esté criticando al paciente y criticando sus pensamientos, ¿ok? El criterio B es, pues ya lo conocemos, disfunción social y laboral, una o más áreas importantes de actividad por abajo del nivel previo al inicio del trastorno, ¿no? Iba bien en la escuela, más o menos tenía su grupo de amigos, en la casa pues, era un miembro de la familia promedio regular, ¿no? C, la duración, en general, persisten signos continuos de la disfunción, a eso se refiere, durante al menos 6 meses, pero por lo menos con un mes de síntomas del criterio A. Acuérdense, yo les decía que los prodromos suele aparecer antes de estos síntomas, o sea, que se empiezan como a retraer, que se empiezan como a cambiar su forma de ser, que empiezan a ser como más callados, ¿no? No logra saber realmente, ¿y qué creen? ¿Qué hacen los adolescentes? Todos los adolescentes. Ustedes ya pasaron por esa edad, no hace Se tanto creen tiempo. emos. Todos son así. Todos son callados, todos son aislados, dejan de querer estar con la familia. Por eso a veces es tan difícil hacer el diagnóstico muy al principio, porque dices, es la adolescencia. Pero pues eventualmente se les quita. No te quedas aislado toda la vida escuchando punk en tu cuarto hasta los 25 años. O sí, Escuchando Panda. no sé, escuchando Panda. Sí, ¿no? O sea, normalmente pues vas avanzando en la vida y ya medio te vas adaptando ahí un poco a poco. Entonces, por eso es a veces difícil diagnosticar en el prodromo, ¿no? Porque parece ser la adolescencia regular. Por eso también nos esperamos con el tiempo. Exclusión de trastorno esquizoafectivo y otros trastornos del estado de ánimo, por ejemplo, pues una depresión sí te puede dar algunos de estos síntomas, sobre todo el aislamiento, la disminución en el rendimiento escolar, algunas ideas, ¿no? Pero difícilmente en una depresión va a aparecer una idea delirante así muy bizarra o una alucinación que no los deja en paz, ¿no? Y que comentan, acuérdense, cuando escuchen, cuando le preguntan al paciente si las voces y lo que escuchan lo critican o le dan órdenes o están hablando de él, si son 2 o más voces. De hecho, es todo. Cuando uno pregunta, ¿usted alguna vez ha escuchado que cosas que otros no escuchan? Sí, ya voy a notar que es alucinación y ya. No, hacemos toda una exploración semiológica de la alucinación. Si hay momentos del día donde está más presente, si es una sola voz, si son varias voces, si son voces aparentemente conocidas, si lo critican, si le dan órdenes, todo eso preguntamos de una alucinación auditiva, igual de la visual. ¿Okay?
Sé que no hemos visto trastorno esquizoafectivo, de hecho no lo vamos a ver, es un diagnóstico muy raro, entonces no lo vamos a ver, pero bueno, te piden que tienes que descartar este diagnóstico y la exclusión de consumo de sustancias y cualquier otra enfermedad médica. Por eso hacemos una imagen, por eso a lo mejor pedimos un electroencefalograma, ¿sí? Buscamos otras posibles explicaciones para este síndrome psicótico antes de decir que el síndrome es por esquizofrenia, ¿sí? Y si ya tenía un trastorno del espectro autista diagnosticado, sí se puede diagnosticar como segundo diagnóstico, o sea, como un nuevo diagnóstico agregado, esquizofrenia, solo si las ideas delirantes y las alucinaciones tienen por lo menos un mes, porque algunos pacientes del espectro autista pueden tener de pronto un poquito de ideas delirantes o alucinaciones, pero son como muy esporádicas, les duran un par de días a lo mejor, ¿no? ¿Claro hasta ahí? Sí, todo bien. Sí. Muy bien. Claro. Entonces, diagnóstico. La TAC en sí no es diagnóstica, señores. O sea, no hacemos una tomografía para diagnosticar esquizofrenia. La esquizofrenia se diagnostica con los criterios diagnósticos que se los acabo de decir, pero haremos para clínicos para descartar otras posibilidades, porque recuerden que los diagnósticos de primarios psiquiátricos son de exclusión, o sea, ya que descarté que no es por otra enfermedad médica y que no es por una sustancia, entonces sí ya puedo corroborar. Pero si nosotros nos pusiéramos a hacerle TAC de todas maneras a todas las personas con síndrome psicótico y corroboramos que es esquizofrenia, lo que podríamos encontrar sobre todo es un agrandamiento de los ventrículos, pero este agrandamiento es secundario a la atrofia cerebelosa, ¿no? Disminuye la masa cerebral y entonces al disminuir va a haber un aumento secundario de los ventrículos, ¿sí? Y los surcos también están más pronunciados. Ahorita les enseño imágenes. Y eso, pues sobre todo nos da la respuesta a una pobre, sobre todo aquellos que apenas en los primeros síntomas les haces un ataque y ya ves esto, pues dices, se me hace que ya desde antes, le preguntamos a la familia y muchos de ellos ya, sí desde antes, ya desde niños, ya tenían como una función de adaptación mucho más difícil, menos capacidad como de desarrollo de abstracción, ¿no? Y suelen tener menor respuesta al tratamiento, estos que ya tienen como un evidente deterioro desde esta edad, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no? Estos son gemelos pero disigotos. ¿Y qué observamos, no? Observamos aquí los ventrículos, ¿sí los observan? Sí. Si estoy con el puntero láser, sí, ¿verdad? Sí. Pues aquí vemos unos ventrículos y los vemos aquí como si fueran una maravilla de Halloween súper pronunciada. Y los surcos, ¿no? Aquí de la masa están muy pronunciados, por eso los vemos pues de color oscuro, ¿no? Entonces estos brócolis están reducidos. Sobre todo, bueno, ¿qué corte es, señores? Coronal. Coronal. Ok. Sobre todo frontal, no sabemos aquí qué altura del frontal, para saber realmente si es frontal tendríamos que usar, ¿qué otro corte? Sagital. Voltear un sagital, ¿no? Para poder realmente ver lo frontal y lo occipital. Pero principalmente los temporales es donde sí vemos, ¿no? Una reducción de la masa. Entonces, hay una atrofia, esta es una resonancia magnética, hay atrofia de reducción del lóbulo frontal y pues agrandamiento de los surcos, como ya dijimos, y también una dilatación ventricular, ¿no? Esta es otra imagen para que lo vean. Esto es algo, por ejemplo, vemos, si yo no les pusiera que es esquizofrenia y no tenemos la edad del paciente y ustedes ya son expertos en neuroimagen, podrían decir, se me hace que este es el cerebro de alguien de arriba de 70, 80 años, ¿eh? Y probablemente con una demencia tipo Alzheimer o de otro tipo de demencia. Esto es lo que vemos cuando vemos demencia. Pero resulta que esto lo ves a los 20 años. Es como, wow, ¿qué pasó aquí? ¿No? Y estudios funcionales. Este es, de hecho, uno que viene, o sea, bueno, están todas las imágenes, un cerebro aparentemente no con toda la actividad normal. La depresión ya la vimos, está todo hipoactivo en general. Bipolar depende en qué episodio lo agarraste. También, ¿no? Aquí no sabemos, pero yo asumo que es también en un episodio depresivo dentro del trastorno bipolar. Y este es un cerebro de una persona con esquizofrenia. Sobre todo, o sea, la zona occipital, fíjense qué interesante, la zona occipital
De hecho, funciona y funciona muy bien. Y acuérdense que la visión, donde se anida, ¿no? El lóbulo occipital. El lóbulo occipital. Por eso las alucinaciones visuales son tan interesantes en estos pacientes. Pero si se fijan, su frontal también está muy hipoactivo, ¿no? No tanto como en la depresión, pero está hipoactivo, ¿no? Lo deberíamos de ver con algunos puntitos rojos, porque aquí les están poniendo la misma tarea. Acuérdense que estas actividades, el paciente está despierto y de pronto les ponen imágenes, les ponen tareas a trabajar, ¿no? Entonces, este es un cerebro con esquizofrenia, tampoco sabemos si es recién diagnosticado o más avanzado. Y esto es un paciente con trastorno obsesivo compulsivo. Está hiperfuncionante el cerebro de un paciente con trastorno obsesivo compulsivo. ¿Okay? Bien, tratamiento. Bien, yo creo que sí vamos a empezar a ver hoy antipsicóticos. Los fármacos de elección, hablando del tratamiento farmacológico, se le conocen antipsicóticos, pues porque lo que tenemos principalmente son síntomas psicóticos, o también antes se le llamaban neurolépticos. Neuro, pues por el sistema nervioso, y leptos es lentitud, ¿no? Entonces, enlentecen las actividades del sistema nervioso central. Pero les voy a decir algo, y esta es la parte muy difícil de esta enfermedad, porque ahorita con lo que sigue de antipsicóticos vamos a ver por qué. Los antipsicóticos le pegan a todas las vías de dopamina, y el gran problema en esquizofrenia es que según la zona, hay unas zonas con las vías con dopamina hiperfuncionante y otras con dopamina hipofuncionante. Y los antipsicóticos lo que hacen, como dice aquí, interrumpen la vía cerebral de la dopamina, es decir, es un bloqueador, ¿sí?, de los receptores de la dopamina. Entonces, claro que hay un grupo de síntomas que los va a mejorar mucho, pero hay otros síntomas que los va a empeorar. O sea, lo que ya está hipofuncionante lo va a hacer más hipofuncionante. ¿Ok? Estos medicamentos nos van a dar respuestas motoras enlentecidas, calma emocional y sedación. Pues tampoco es como lo máximo. Algunos efectos secundarios de los neurolépticos, bueno, yo les decía, ¿no?, pueden estar mucho más enlentecidos en su psicomotricidad o llegar a tener, como dice acá, en lo que sigue, un cuadro parecido a Parkinson, ¿no? También parece psíquicamente, como están más apagados con estos medicamentos, parecen tener como estados depresivos, pero el medicamento en sí no les genera depresión, sino como los ven más lentos, más callados, más apagados, pues es más evidente y de pronto dices, ay, no se habrá deprimido el paciente, pero es el efecto como sedante del medicamento. Sobre todo cuando tienes que darle una dosis más alta para controlar los delirios. Conclusión de esta parte, y ahorita la vamos a seguir viendo, los antipsicóticos son buenísimos para los delirios y las alucinaciones, pero son muy triste estrategia para los síntomas que yo les dije que se llaman negativos. ¿Alguien anotó por ahí cuáles eran los síntomas negativos del criterio A? Eran el último renglón. Yo les dije que eran 5 criterios del criterio A, o 5 puntos. Alucinaciones, delirios, cambios en la psicomotricidad, cambios en su comportamiento, que yo les decía que puede ser comportamiento muy desorganizado. Y el último les dije que eran síntomas negativos. ¿Alguien recuerda cuáles eran estos síntomas negativos? Aplanamiento afectivo. Eso. Alogia y abulia, ¿no? Ajá, esos. Sí, esos son. Entonces, esos síntomas, señores, con los antipsicóticos, se van a incrementar. ¿Ok? Por eso es tan complejo el tratamiento hasta la fecha de estos pacientes. Entonces, bueno, y los síntomas físicos más evidentes es, como les digo, parkinsonismo inducido. De pronto puedes provocar hiperkinesias, o sea, temblor muy, muy tremendo, o crisis discinéticas, que son movimientos involuntarios de la cara. Hay oculogiria, ay, se me olvida cómo se dice. Bueno, los ojos literal se les ponen como en blanco y tienen movimientos espasmódicos del cuello. Ya casi no encontramos estos efectos porque ahorita que veamos antipsicóticos, ya hay, los de nueva generación tienen muchos menos de estos efectos, ¿de acuerdo? Y no solo eso, tienen también cambios en otras áreas estos medicamentos. Hipotensión ortostática,
resequedad de mucosas, estreñimiento, pueden llegar a tener retención urinaria, y endocrinos, disminución de la libido, variaciones del peso, sobre todo aumento de peso por aumento de apetito, amenorrea porque hay una hiperprolactinemia. Estos medicamentos en las vías de la dopamina y su interacción con la prolactina hacen una hiperprolactinemia. Y pues, ¿qué pasa cuando hay hiperprolactina? No, cuando hay prolactina, además, digo, ¿para qué sirve la prolactina, señores? Sencillo. Para lactar, para que salga Para leche. lactar. Para lactar. Y entonces, claro, cuando estás lactando, en teoría, pues no te puedes embarazar y por eso hay amenorrea, ¿no? Entonces, estos pacientes pueden desarrollar esto. Entonces, pueden tener a veces galactorrea como un síntoma también, ¿no? Y fotosensibilidad, que son más sensibles al sol. Vamos de una vez a empezar, que nos queda justo una buena media hora. Déjenme pongo la otra presentación.